Buenísimo, muchísimas gracias Tania y muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí conectados con nosotros en esta tarde de miércoles para platicar un poco acerca de uno de los temas más importantes en el mundo financiero, el cual es la educación financiera. Pero antes de comenzar esta plática, me gustaría platicarles un poquito acerca de quién es Franklin Templeton y de quién soy yo. Así que, sin más preámbulo, les comparto un poquito que Franklin Templeton es una de las gestoras de activos independiente más grande del mundo. Tenemos alrededor de 1.4 trillones o billones en español de dólares en activos bajo gestión, presencia en más de 155 países, en oficinas o países donde tenemos oficinas, más de 30 y 65, y somos alrededor de 9,000 empleados trabajando diariamente para nuestros clientes. Ahora bien, dentro de esta compañía de Franklin Templeton también existe lo que se conoce como la Academia de Franklin Templeton, que es una pequeña unidad de negocios encargada exclusivamente de la educación financiera. Como bien saben, nuestro nombre se deriva del buen Benjamin Franklin, uno de los presidentes de Estados Unidos, y algo que hay que reconocerle a este hombre es que su enfoque estaba muy orientado hacia la educación, hacia el ahorro y hacia la inversión. Benjamin Franklin nos dice que la mejor inversión que una persona puede hacer es en su propia educación y en su conocimiento, porque él sabía que una mejor toma de decisiones se deriva de un muy buen conocimiento financiero. Es así entonces que la academia nace en India alrededor del 2005 con la idea de capacitar a asesores financieros y al público en general sobre temas de inversión. Y fue tanto el auge que rápidamente se expandió al resto del mundo. Hoy en día somos más de 30 profesionales aquí en la academia que estamos distribuidos en distintas partes del mundo, diseñando contenido e impartiéndolo de nuevo a asesores financieros, banqueros y al público en general. Nuestra idea radica en que una persona está mejor posicionada para tomar decisiones financieras cuando tiene el mayor conocimiento posible del mismo. Y una de las cosas que me gusta recalcar de la Academia Franklin Templeton es que somos agnósticos al producto, es decir, el día de hoy no me van a escuchar hablar de productos Franklin Templeton ni de tratar de venderles un fondo de inversión. Nuestra labor es 100% orientada exclusivamente a darles a ustedes los conocimientos para que puedan tomar mejores decisiones financieras. Y con esa breve introducción acerca de Franklin Templeton y de quiénes somos, me presento de nuevo. Mi nombre es Alejandro Vargas. Vengo a ustedes desde la hermosa Ciudad de México, por ahí de las 3:30 de la tarde, un poquito más temprano para nosotros, pero con el mismo placer de poder compartir con ustedes un poquito de información acerca de lo que son las finanzas personales. Ahora bien, ¿por qué enfocarnos en este tema de las finanzas personales? A nivel mundial es uno de los temas o de los conceptos más importantes, porque el que haya una buena educación financiera en un país redunda en dos o da resultados positivos en dos aspectos. A nivel macroeconómico o a nivel de economía del país, permite que las economías se desarrollen de manera más inclusiva y hace que sean un poquito más resilientes ante la volatilidad o la incertidumbre de los mercados. A nivel personal, el que tengamos un muy buen manejo de nuestras finanzas personales nos redunda en tres beneficios muy específicos. El primero, fomenta la cultura del ahorro. El segundo, nos permite saber cuándo y cómo es apropiado endeudarnos. Y el último, permite que tengamos los conocimientos para poder tomar las mejores decisiones financieras, comparando productos y seleccionando el más adecuado para nosotros. Entonces, como bien sabemos, la educación financiera es un tema muy importante para los países y para las personas en general, y es por eso que el día de hoy les traigo esta presentación de las 3Ds de las inversiones, en la cual vamos a tocar un poquito acerca de cómo se encuentra el comportamiento financiero entre los uruguayos hoy en día, para después hablar un poquito sobre cómo podemos tomar control de nuestras finanzas y así entonces pasar a las últimas dos secciones de la plática en donde presentaré un poco de información básica sobre inversiones y finalizaremos con las tres cosas que debes de tener muy en mente si es que decides tomar el paso de comenzar a invertir. Pues bien, si les parece bien, comencemos con una muy breve interacción. Eh, eh, Tengo entendido que por aquí no tenemos el chat habilitado, pero hicimos una breve investigación acerca de los comportamientos financieros entre la población uruguaya y de 10 uruguayos que fueron encuestados, nos dimos por ahí cuenta que alrededor de 4 de ellos, o el 41%, reporta que les sobra dinero después de cubrir sus necesidades más básicas.
Ahora viene una cuestión un poquito más importante que esta cifra. De este 41% de personas que sí lograron reportar un poco más de ingreso después de cubrir sus necesidades, tan solo el 25% de ellos ahorraron o tuvieron un tipo de ahorro en el mes. Ahora, ¿por qué es importante comenzar a hablar un poquito sobre el ahorro? La forma en que la población uruguaya ahorra. Vamos a ver un poquito aquí en pantalla cuáles son los medios que utilizan y vemos que los primeros 3 lugares los ocupan el ahorro en una cuenta bancaria o en una cuenta de cobro por salario, lo que conocemos aquí en México como una cuenta de nómina. Y el tercer lugar, la persona ahorra a través de dejar ese dinero en casa, posiblemente debajo del colchón o por ahí en algún cochinito o en algún frasco de la cocina, que también está bien porque tienes control de tus finanzas y sabes en dónde está tu dinero, pero cuando hablemos del efecto inflacionario, probablemente esta no sea la mejor decisión de cómo ahorrar tu dinero. Podemos ver en pantalla que también hay otros métodos que ocupa la población para poder ahorrar, pero los 3 más importantes son los que ya mencionamos aquí previamente. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la población uruguaya con esos ahorros que ya lograron capturar? No sin antes mencionar rapidísimamente que las tasas de inflación en Uruguay se comportaron de esta manera como vemos en la tabla, niveles de inflación bastante aceptables tomando en cuenta que una inflación promedio en una economía desarrollada es alrededor del 2 al 3%. Podemos ver que en los últimos 12 meses la inflación acumulada en Uruguay fue del 3,87%, una inflación un poquito ligeramente por encima de lo aceptable, pero aún así sigue siendo un nivel un poco más razonable en comparación con lo que vimos en el año 2022. De nuevo, hablaremos un poquito de la inflación más adelante, pero me gustaría que tuvieran en mente esta cifra del 3,87% cuando lleguemos a esa parte de la presentación. Ahora sí, de esta forma o de ahorro de la población uruguaya, ¿en qué se invierten o cómo se ocupan dichos ahorros? Podemos ver aquí en pantalla que en los primeros 3 lugares tenemos el ahorro para hacerle frente a cualquier imprevisto, alguna emergencia o algún costo no previsto. En segunda instancia, ahorramos para programar una compra que ya tenemos por ahí en mente. Y en tercer lugar, otro tipo de ahorro u otro objetivo de ahorro. Vemos aquí en pantalla también que existen otros objetivos por los cuales la gente ahorra en Uruguay, pero me gustaría recalcar 2 de estas barritas que acaban de aparecer. La primera, tan solo el 7% de ese 25% que sí ahorró, lo hace para invertir en algún activo o en algún instrumento de inversión. Y el 10% o el 10,9% ahorra para proyectar o para planificar para su jubilación o para la edad ya de adulto mayor o de vejez. Me gustaría que tomaras en cuenta estas 2 de inversiones a largo plazo y de ahorro para la vejez, porque debemos también empezar a platicar un poquito acerca de la planificación para la jubilación. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque como podemos ver aquí en pantalla, las tasas de fecundidad y de esperanza de vida están teniendo cambios un poquito más drásticos. En cuanto a las tasas de fecundación, estamos viendo que estas van en descenso, es decir, la población no se está expandiendo tan rápidamente como lo hacía con anterioridad. Y en cuanto a la esperanza de vida, podemos ver que hasta por ahí de 1900 la esperanza de vida alrededor de 50 años, pero hoy en día la esperanza promedio se ubica entre los 77 años más o menos. Pero ya hablando específicamente del país de Uruguay, podemos ver que algunos estudios nos demuestran que esta esperanza de vida se está incrementando de manera significativa. La estimación es que para el año 2050 la esperanza de vida entre los uruguayos sea de alrededor de 88 años. Para las mujeres un poquito más arriba, 90,7 años. Para los hombres un poquito más abajo, 85,5 años. Pero ¿por qué hablamos de estas tasas o mejoras en la esperanza de vida? Porque de nuevo, cuando empezamos a ahorrar o a fomentar ese hábito, tenemos que saber en dónde vamos a destinar ese recurso. Y la idea que quiero aquí presentarles el día de hoy es que uno de esos objetivos debe de ser empezar a ahorrar para la vejez o para poder financiar nuestra jubilación o nuestra pensión. Porque de nuevo, si nos estamos jubilando a la edad de 65 años y la esperanza de vida es de 88, estamos hablando de que podemos esperar vivir otros 23 años después de la jubilación. Y la idea aquí es empezar a planificar cómo vamos a sustentar o solventar esos próximos 23 años una vez que ya nos hayamos jubilado y que no tengamos un ingreso por parte de un salario.
La idea aquí es que estamos respaldados por un sistema de previsión o un sistema de pensiones, pero no está de más también tomar en cuenta por ahí a lo mejor un ahorro adicional para poder tener un muy buen ingreso en estos últimos años de vida. Ahora sí, hablando del sistema de previsión o de pensiones en Uruguay, podemos ver que es un régimen mixto compuesto por dos pilares fundamentales. El primero es el pilar número 1 o de solidaridad intergeneracional. Este está manejado por el Banco de Previsión Social en Uruguay. Y cuando hablamos de este pilar número 1, realmente estamos hablando de que las personas que están activamente trabajando el día de hoy aportan al sistema y el sistema entonces distribuye dichas aportaciones entre las personas que ya se jubilaron. Entonces podemos ver que las personas que están activamente laborando están financiando las pensiones de los ya jubilados. Si tomamos en cuenta la tasa de fecundidad que va hacia abajo y la esperanza de vida que va hacia arriba, entonces este primer pilar se ve un poquito posicionado no tan óptimamente como quisiéramos. Porque si se está reduciendo el número de personas que entran a la fuerza laboral y está aumentando el número de personas que se van a jubilar, este primer pilar pudiera empezar a presentar problemas de insostenibilidad. Pero el segundo pilar es un pilar un poquito diferente, en donde la persona hace aportaciones a una cuenta personal. Este es el pilar 2, administrado por las administradoras de fondos de ahorro de previsión. De nuevo, algunas características de este segundo pilar. Básicamente, estas administradoras administran los recursos de los trabajadores que están haciendo aportaciones a sus propias cuentas, ¿sí? Y los invierten con la finalidad de poder hacer crecer dicho dinero para que cuando la persona se jubile pueda esperar un pago periódico de pensión y pueda solventar sus gastos. Este dinero, de nuevo, está concentrado en una cuenta personal única para la persona o para el trabajador y está invertido en instrumentos de inversión que están regulados por el Estado. De nuevo, importante mencionar que este dinero es tu propiedad y en caso de que tú no estuvieras aquí con nosotros, ese dinero pasa a tus herederos. Ahora bien, ¿cómo se están financiando estas cuentas personales? Por lo que pudimos investigar, de tu salario que estás percibiendo por parte de tu empleador, un 15% de dicho salario se está yendo a estas cuentas para aportar a tu jubilación o a tu fondo de pensiones. Y una de las ventajas que ustedes tienen ahí en el país es que pueden ocupar una de dos modalidades para este tipo de financiamiento de cuentas. La modalidad 1 la conocemos como una modalidad en donde no se aplica el artículo 8. Y esta modalidad nos dice que para personas que tengan ingresos por debajo de los 78,770 pesos, absolutamente todas sus aportaciones o ese 15% se está yendo al pilar número 1. Para aquellas personas que perciben un poquito por encima de esa línea o esa línea divisoria, podemos ver que un porcentaje o el mayor porcentaje se va al pilar 1, con un pequeño porcentaje yéndose a su cuenta personal del pilar 2. Y para aquellas personas que están por encima de esos 236,309 pesos, podemos ver que sus aportaciones se dividen casi a la mitad entre el pilar 1 y el pilar 2. Ahora bien, tú tienes la opción de poder aplicar el artículo 8 y entonces tus aportaciones se van a dividir de manera un poquito diferente. De nuevo, para personas que perciben 78,770 pesos y debajo, esas aportaciones se van a ir una mitad al pilar 0 para poder financiar las pensiones de otras personas, pero la otra mitad se va a ir a tu cuenta personal para financiar tu propio retiro o tu propia jubilación. Es importante recalcar que cuando tú te jubiles vas a poder percibir pensiones de ambos pilares. La única diferencia aquí es cómo vas a financiar dicha cuenta. Si lo vas a hacer mitad y mitad, vas a hacer en mayor medida con pilar 1. Artículo 8, de nuevo, para aquellas personas que perciben un poquito arriba de 78,000 pesos, vemos que esa aportación se divide de una manera un poquito distinta y lo mismo sucede con el último segmento de personas que perciben un ingreso un poquito más alto. Pero bueno, haciendo una comparación así rapidísima, les comparto que aquí en México nuestro sistema de pensiones no está tan bien diseñado como el de ustedes. Las aportaciones de los mexicanos a este tipo de cuentas es de tan solo el 6.5%. En proyecciones, nosotros sabemos que ese 6.5% ahorrado a lo largo del tiempo nos va a dar una tasa de reemplazo. Cuando hablo de una tasa de reemplazo, estoy hablando el monto que vas a percibir cuando te jubiles por ingreso
En México, con ese 6.5% va a ser del 30% del último salario percibido. Entonces, esa jubilación va a ser un poquito más difícil para los mexicanos, porque realmente no estamos acumulando lo suficiente para poder vivir esos 20 o 30 años extras después de la jubilación. Para ustedes, el caso es un poquito distinto porque están ahorrando el 15% y con eso se dan unas tasas de reemplazo de alrededor del 70 al 75%. Pues podemos ver que su pensión va a estar un poquito mejor financiada en sus años de jubilación, pero todavía queda ese otro 25% que no van a estar percibiendo y que a lo mejor pudieran ustedes, tomando decisiones hoy en día, empezar a preparar para poder solventar ese otro 25% y realmente jubilarse con el mismo nivel o calidad de vida del que gozan hoy en día. Pues bien, con esa breve introducción a cómo está el comportamiento financiero entre los uruguayos, ahora sí podemos hablar de las siguientes 3 secciones de nuestra plática. Primera parte, les voy a presentar una breve y muy práctica herramienta para poder tomar control de nuestras finanzas personales y empezar a liberar un poquito de recurso para poder invertirlo para lo que ustedes deseen, ya sea para hacer frente a imprevistos o a lo mejor para empezar a abonar un poquito a esa cuenta para complementar la jubilación o la pensión de uno. Segunda sección, vamos a hablar o les voy a dar algunos fundamentos muy básicos sobre inversiones, porque la idea es poner la casa en orden en cuanto a las finanzas, liberar un poquito de recurso para poder invertirlo. Segunda parte de la plática, damos los fundamentos para que sepan qué tienen que considerar antes de invertir. Y cerramos la plática con la última sección en donde presentamos lo que son los 3 principios fundamentales de las inversiones, que si tú los sigues te vas a posicionar para tener un éxito bastante significativo. Pues bien, comencemos con la primera parte en donde hablamos de ingreso, ahorro y gasto y lo vamos a hacer desde la perspectiva del marco presupuestario 20-50-30. Esta es una herramienta muy fácil y muy práctica en donde nosotros tomamos nuestro ingreso neto, es decir, lo que percibimos de nuestro empleador, y vamos a dividir ese monto de dinero o de capital en 3 bolsas. La primera bolsa será un 20% de ese ingreso y esa bolsa la vamos a destinar al ahorro y a la inversión. Segunda bolsa va a ser el 50% de ese monto y ese lo vamos a designar para nuestros gastos de supervivencia. Importante mencionar que de estos gastos de supervivencia, los 3 rubros que se llevan la mayor cantidad de recurso son vivienda, transporte y alimentos. Es decir, si yo logro reducir o acortar por ahí algunos gastos en estos 3 rubros, voy a poder liberar una cantidad significativa de ingreso para otras cosas. Última bolsa, un 30% destinado a nuestro gasto discrecional o todas aquellas cosas que hacen que nuestra vida sea muchísimo más placentera. Estamos hablando de las membresías del gym, los cafecitos con los amigos, las comidas con los cuates, los boletos para el partido del domingo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, tú me vas a decir, Alejandro, estos porcentajes a lo mejor no cuadran para mí o para mi ingreso. No pasa nada. Este es un modelo base, por decirlo así, y podemos ir ajustando esos porcentajes o esas asignaciones con base en tus preferencias, en tus necesidades o en tus requerimientos. Esto es solo un punto de partida. Pero bueno, ya que dividimos entonces nuestro ingreso en 3 bolsas, ¿cómo podemos implementar este marco presupuestario? 3 pasos. Primer paso, vamos a hacer una revisión minuciosa de nuestros gastos. Esto lo podemos hacer a través de nuestra aplicación web de nuestro banco para ver cuáles han sido los movimientos y podemos ir identificando en dónde o en qué bolsa entran cada uno de nuestros gastos. Una vez que hagamos eso, podemos entonces ahora sí asignar los montos de nuestro ingreso a estas bolsas y empezar a ver si esos porcentajes son suficientes o si necesitamos empezar a ajustar un poquito esos porcentajes. Nuestra recomendación, si requieres hacer un ajuste a los porcentajes, te pedimos que tomes de la bolsa del gasto discrecional o de esos extras para poder asignar un poquito más a los de supervivencia o a los de ahorro e inversión. Finalmente, ponemos en marcha o implementamos nuestro marco presupuestario y lo estamos monitoreando ahí de vez en cuando para asegurarnos de que los montos sean los correctos y de que realmente estemos trazando objetivos y alcanzándolos. Ahora bien, en este primer paso de la revisión de gastos, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para mostrar un pequeño ejercicio de cómo podemos hacer dicha revisión. Y lo que hicimos aquí es que calculamos
¿Cuál sería el costo de comprar comida todos los días para aquellos de nosotros que venimos a una oficina a trabajar y no traemos nuestro propio lunch o nuestra propia comida? ¿Cuánto es que más o menos gastamos por año en comprar esa comida de manera diaria? Hicimos el cálculo, por ahí preguntamos a nuestros compañeros de Uruguay cuánto costaba una comida común y corriente en un día cotidiano y nos dijeron que por ahí entre 250 y 300 pesos uruguayos. Tomamos ese monto, lo multiplicamos por 5 días laborales y por 47 semanas laborales para un monto total de 58,750 pesos. Eso es lo que gastamos en comida en un año si es que no preparamos comida y compramos comida todos los días en algún puesto o en algún restaurante cerca del trabajo. Ahora bien, podemos empezar a hacer pequeños ajustes y a lo mejor nos preparamos nuestra propia comida 3 veces a la semana para solamente comprar 2 veces comida en el restaurante o fuera de la oficina. Y si logramos hacer ese ajuste y solamente compramos 2 veces por semana comida, estaremos reduciendo ese monto de 58,700 pesos a 23,500. Un recorte de casi más de la mitad. Y este es un recurso que una vez liberado puede ser empleado para inversión o para ahorro o a lo mejor para solventar otros gastos que tú desees. Pero la idea aquí es empezar a hacer pequeños ajustes para tomar control de nuestras finanzas y empezar a ahorrar o a invertir si es que así lo decides. Ahora bien, si ya pusiste este marco en orden, una última sugerencia que te hace Franklin Templeton es la creación de 3 cuentas fundamentales. Una primera cuenta tendría el equivalente a 3 meses de tu ingreso y esa cuenta estaría destinada a emergencias, gastos imprevistos o a lo mejor a la reparación de un electrodoméstico o del auto cuando tenga una falla. Segunda cuenta, esta debe ser una cuenta que tenga el equivalente a 6 meses de ingreso, una cuenta de corto plazo, destinada para otro tipo de imprevistos que pudieran requerir un poquito más de recurso. A lo mejor la pérdida de un empleo, a lo mejor la compra de un automóvil o a lo mejor el pago inicial para la compra de un hogar o de una casa. Última cuenta es nuestra cuenta de creación de patrimonio. Para aquellos de ustedes que ya están aportando al sistema de previsión, esta es tu cuenta de creación de patrimonio. Realmente no tiene un límite o un equivalente de tu salario. Simple y sencillamente estás aportando constantemente a esta cuenta, idealmente para tu jubilación o para tu pensión, pero también podrías ocuparla para otras cosas si es que así lo determinas necesario. Podría ser financiar la educación de tus hijos o a lo mejor algún viaje que ya tienes previsto o planeado. Pero esta creación de estas 3 cuentas nos ayuda a complementar el marco presupuestario y realmente tomar control de nuestras finanzas, posicionados para poder hacerle frente a cualquier imprevisto. Venga, pues con eso terminamos la primera sección, pusimos la casa en orden, hablemos sobre algunos fundamentos de inversión o algunos conceptos que debo de tener en cuenta si es que decido empezar a tomar ese 20% e invertirlo en algún instrumento de inversión. Comencemos con lo más básico, que sería una definición de lo que es una inversión. Para algunos de ustedes puede parecer un poquito muy básico, pero estamos asumiendo que realmente hay algunos participantes que no tienen todavía conocimiento o no han sido expuestos a las inversiones. Si comenzamos con una definición muy básica de qué es una inversión básicamente es asignar recurso, ese 20%, con el objetivo de hacer que ese dinero crezca o ese capital genere más recurso en comparación con lo que inicialmente invertimos. Ahora bien, una vez que tú decides invertir, invariablemente vas a estar incurriendo en lo que en economía conocemos como un costo de oportunidad. Y ese costo de oportunidad son todas aquellas cosas a las que vas a estar renunciando para poder poner ese dinero a trabajar y comenzar a crear un patrimonio para el futuro. Ahora bien, además de esas cosas que estás sacrificando para poder invertir o ahorrar, también estás incurriendo un riesgo de algún tipo y ese riesgo básicamente es esa posibilidad de lo que tú esperabas de tu inversión no se cumpla. Con esa definición muy breve, ahora sí hablemos de los 4 ingredientes principales y fundamentales de toda inversión. Y el primero es la rentabilidad o ese capital o rendimiento en exceso que deseas generar una vez que inviertes tu dinero o lo pones a trabajar. Segundo ingrediente es el riesgo del que ya hablamos. El riesgo puede ser diferente dependiendo del tipo de instrumento que elijas. Hay instrumentos con un perfil de riesgo más alto y otros con un perfil de riesgo un poquito más bajo. Tercer elemento fundamental es lo que conocemos como liquidez
o la capacidad de transformar mi inversión de regreso en efectivo para hacer frente a algún imprevisto o si es que así lo deseo yo. Cuarto, es el horizonte de tiempo o el plazo de inversión. Podemos hablar de que existen plazos a corto, mediano y largo plazo. Un plazo a corto plazo sería menos de 3 años, mediano plazo entre 3 y 7 y largo plazo más de 7. Con esos 4 elementos, ahora sí podemos empezar a ver qué tipos de instrumento pudiera tener yo a mi disposición para empezar a invertir ese 20% que ya liberé. Y podría yo mencionar que las dos clases de activos más importantes o las dos categorías de instrumentos más importantes en las inversiones son lo que conocemos como renta fija y renta variable. Cuando hablamos de renta fija, estamos hablando de instrumentos de deuda. Es decir, yo como inversionista le voy a prestar dinero o a una compañía o a un gobierno con la idea de que ellos me van a regresar dicho capital al final del término o al vencimiento de dicho instrumento, además de que me van a estar pagando periódicamente un rendimiento como modo de agradecerme por haberles prestado dicho dinero. Entre estos instrumentos de deuda o de renta fija, como los conocemos, vemos aquí en pantalla que tenemos diferentes tipos. Estos instrumentos son más adecuados al mercado mexicano. Tenemos cuentas de ahorro, certificados de depósito, que también los tienen allá en Uruguay, certificados de la tesorería y bonos. La otra categoría o la otra clase de instrumentos a las que puedes acceder son lo que conocemos como renta variable o acciones. Y cuando hablamos de acciones no estamos hablando de deuda, sino que estamos hablando de que con tu dinero tú vas a comprar un título que te hace dueño de dicha empresa, pero dueño en parte proporcional. No es lo mismo una persona que tiene una acción de dicha empresa a una persona que tiene 100 millones de acciones de dicha empresa. Entonces, tu participación en las decisiones de dicha empresa se va a determinar con base en cuántas acciones tú tienes en tus manos. Y entre estas dos categorías que tenemos, de nuevo, acciones un perfil de riesgo-rendimiento un poquito más alto, te van a dar rendimientos más altos, pero vas a incurrir un riesgo un poquito más alto también. En medio de estas dos categorías tenemos un instrumento bastante versátil que conocemos como fondos de inversión. Y si te pudiera dar una analogía, diría que estos fondos son como una canasta. Y en esa canasta tú puedes poner otros instrumentos, a lo mejor acciones de diferentes tipos, o a lo mejor un fondo de renta fija pones un poquito de CETES, un poquito de bonos, un poquito de otros instrumentos. Entonces, estos fondos de inversión son instrumentos versátiles que te permiten acceder a una amplia gama de otros instrumentos en uno solo. Algunas consideraciones que debes de tener en mente si es que decides invertir. La primera, existe una relación positiva entre el riesgo y el rendimiento de cualquier instrumento. Es decir, si lo que buscas tú es un rendimiento más alto, probablemente vayas a incurrir un riesgo más alto. Por el contrario, si tu nivel de tolerancia al riesgo no es tan alto y quieres un instrumento con un poco de riesgo, entonces tu rendimiento también va a ser en la misma medida. Entonces, relación positiva entre riesgo y rendimiento. Segunda consideración, existen montos de inversión mínimos. Algunos fondos te piden un poquito más de recurso, otros te permiten iniciar con muy poco capital. Tercera consideración, algunos de estos instrumentos te dan mayor o menor liquidez. Es decir, tú puedes transformar tu inversión más rápido en dinero o más lento o incurrir alguna penalidad dependiendo del tipo de instrumento que elijas. Cuarta y última consideración, algunos de estos instrumentos te ofrecen tasas de rendimiento fijas, mientras que otros te ofrecen tasas de rendimiento variable que fluctúan con las condiciones del mercado. Entonces, tenemos ya estos instrumentos aquí en pantalla. Permíteme ahondar un poquito más en lo que son los fondos de inversión, porque de nuevo, estos son instrumentos o la manera más fácil de poder invertir. Básicamente, un fondo de inversión es una manera en la que muchos inversionistas pueden mancomunar sus recursos para poder acceder a un instrumento que tiene dos ventajas fundamentales. La primera, te ofrece diversificación. Es decir, invierte en diferentes instrumentos y no en uno solo. Esa es la primera bondad. La segunda es que estos fondos de inversión están dirigidos o administrados por un administrador o un portafolio manager, como le llaman. Este administrador se encarga de comprar los activos y de administrar el fondo de la manera más adecuada. Ahora bien, este administrador no toma decisiones como él crea que es lo más correcto, sino que tiene un mandato o un régimen
es decir, un documento con ciertos criterios y lineamientos sobre las acciones que sí puede tomar el administrador o las acciones que no puede tomar. Entonces, el fondo va a ser administrado con base en ese régimen de inversión, pero una de las bondades más grandes de estos fondos es que nos permiten tener acceso a la economía global. Tú puedes invertir en un fondo que a la vez invierte en instrumentos de deuda en otras partes del mundo, deuda a lo mejor gubernamental, deuda corporativa, deuda a corto, mediano y largo plazo, o a lo mejor invierte en acciones de empresas muy grandes o en acciones de empresas chiquitas, acciones de mercados emergentes, acciones de mercados desarrollados. Te permiten una amplia gama de diversificación, pero también acceso a diferentes partes de la economía global. Última bondad de los fondos de inversión es que estos son instrumentos regulados de manera bastante diligente, y una de las consideraciones u obligaciones de estos fondos es que deben de publicar cierta información a los inversionistas sobre la composición del fondo, el rendimiento histórico, el tipo de riesgo que tiene y todos otro tipo de elementos que te permitirán a ti decidir si este fondo es el más adecuado para ti o no. Entonces, ahí lo tienes, instrumentos un poquito más diversos y más versátiles. Ahora bien, un fondo puede estar compuesto, de nuevo, hablamos de esas dos categorías de activos principales, renta fija y renta variable, y un fondo puede estar compuesto 100% por instrumentos de renta fija o 100% por instrumentos de renta variable. En estos dos extremos y en medio de ellos existen distintas combinaciones que también puede tener un fondo con ciertos porcentajes o asignaciones a una categoría o a la otra. La idea aquí es que con base en tu perfil de inversionista, cuando hablamos de perfil de inversionista estamos hablando de tres cosas: tu objetivo de inversión, tu horizonte de tiempo y tu nivel de tolerancia al riesgo. Estas tres cosas tú las puedes identificar si es que trabajas de la mano con un asesor financiero. Y aquí valdría la pena mencionar que te puedes acercar a Gletir para poder hacer este perfilamiento y poder identificar cuál es ese fondo que más se adecua a tus necesidades o a tu perfil de inversionista. Y con base en ese perfil, puedes escoger el fondo que más se adecua a tus necesidades y empezar a invertir en dicho fondo para poder preparar de nuevo tu jubilación si es que para eso lo determinas apropiado. Ahora bien, al inicio de esta plática hablamos un poquito de lo que era el efecto inflacionario o la inflación. Vale la pena que retomemos dicho tema porque una de las bondades de invertir es que te permite hacerle frente a dicha inflación. ¿A qué me refiero? Si tú decides invertir o ahorrar tu dinero debajo del colchón, como lo vimos por ahí en el gráfico, lo que va a suceder es que conforme la inflación va subiendo, ese dinero que tienes debajo del colchón va a ir perdiendo su poder adquisitivo. Para darte un ejemplo, permíteme mostrarte cómo se ha comportado el precio, por ejemplo, de un kilo de harina en Uruguay. En el 2010 te costaba alrededor de 15 pesos, al 2020 ya se había más de duplicado dicho monto y ya costaba 35 pesos más o menos. Segundo artículo que podemos ver en diferencia o en comparativo, un litro de leche que te costaba alrededor de 91 pesos en el 2010, al 2020 ya te estaba costando 172 pesos. Y por último, para aquellos de nosotros que disfrutamos de un buen corte, si te gusta la carne, un corte de aguja en el 2010 te costaba alrededor de 103 pesos y al 2020 ese mismo corte ya costaba 254 pesos. Entonces podemos ver cómo los precios van a irse incrementando. Eso es algo natural que sucede en la economía, pero invertir nos permite generar ese rendimiento que puede hacerle frente a la inflación o permitir que el valor adquisitivo de nuestro dinero se mantenga a lo largo del tiempo. Otro ejemplo sobre la inflación, a lo mejor estás pensando en mandar a tus hijos a estudiar a Estados Unidos. Veamos cómo se comportan los costos de una educación universitaria en dicho país, independientemente de la universidad que escojas, si es pública o privada. Podemos ver que los precios o los costos de 4 años de educación en Estados Unidos casi que se van a duplicar en tan solo un lapso de 18 años. Entonces, este efecto inflacionario realmente tiene una injerencia en nuestra planificación al futuro, porque debemos de empezar a generar rendimientos en nuestro capital hoy en día para que entonces nuestro dinero tenga al menos, si no el mismo poder adquisitivo, uno casi equivalente. Pues bien, con eso cerramos la segunda parte de nuestra plática para entrar en la parte estelar. Digamos que ya pusiste tus finanzas en orden, ya separaste tu 20%,
ya te compartí algunos detallitos sobre lo que son las inversiones. Ahora decides que vas a invertir. ¿Cuáles son esas tres cosas que debes de tener en mente para poder hacerlo de manera exitosa? Esas tres Ds de la inversión las vamos a presentar primero de manera muy breve. La primera es diversificación. Platicamos un poquito de este concepto cuando hablamos de fondos de inversión, pero básicamente es que el dinero que tú inviertes lo distribuyas entre diferentes instrumentos. Y ahorita vamos a ver por qué es necesario hacer eso. Segunda D, la disciplina o esa constancia de ahorrar e invertir de manera paulatina y periódica para poder empezar a generar un capital a largo plazo. Última D, lo que conocemos como el dólar costo promedio, y esta la vamos a explicar con un ejemplo muy puntual. Comencemos con la primera, que es la diversificación, y para ejemplificar esta diversificación les presento un pequeño cuadro que muestra diferentes instrumentos de inversión. Digamos que entre tus amigos te dice un compañero que él está invirtiendo en acciones de mercados emergentes porque están dando un rendimiento del 18%. Y te dice, tú también deberías invertir en esas acciones de mercados emergentes. Dices, claro que sí, 18% es un muy buen rendimiento, invirtamos todo nuestro dinero en dichos instrumentos. Pero ¿qué crees? Si nosotros avanzamos la foto al siguiente año, vemos que esas mismas acciones de mercados emergentes ya no se comportaron tan bien como en el año previo. Y si seguimos avanzando la foto, podemos ver que esas mismas acciones de mercados emergentes tampoco tuvieron muy buen desempeño en 2014 y en 2015 tampoco. Cuando vemos la foto completa, podemos ver que esas mismas acciones tienen fluctuaciones con base en las condiciones del mercado. Entonces, si yo invierto todo mi ahorro en un solo instrumento, voy a ver que esos resultados o rendimientos van a estar fluctuando de manera drástica. Si yo diversifico, es decir, pongo un poquito en esas mismas acciones de mercados emergentes, pongo un poquito en acciones de valor o de capitalización grande, pongo un poquito en un portafolio de asignación de activos, pongo un poquito en bonos, ya estoy diversificando mis inversiones, y si una tiene un mal desempeño, las otras pueden ayudar a mitigar dicho impacto de dicha minusvalía. Entonces, diversificar significa distribuir mis inversiones entre diferentes instrumentos. Los fondos de inversión te dan esa diversificación de manera automática y de una manera muy fácil de acceder a ellos. Segunda D, la disciplina. Es decir, yo voy a invertir de manera periódica y diligente un cierto monto específico. Y como podemos ver, los mercados se comportan de manera incierta en ciertos periodos económicos. Ahora bien, tú como inversionista puedes invertir en un instrumento X, por decirlo así, y empiezas a ver las noticias de que los mercados están a la baja. Por ejemplo, en el 2008 tuvimos esa crisis financiera, la gente se paniquea y dice, oh, mis inversiones van a estar muy mal, voy a tener que sacar todo mi dinero, voy a liquidar todo lo que tengo y guardar ese dinero hasta que la situación mejore un poco más. Y pudieras hacer eso si así lo decides, pero el problema de eso es que normalmente cuando existe una minusvalía en los mercados en un año, el siguiente año normalmente es un año de muy buenos rendimientos. Entonces, si nosotros tomamos la foto completa y aquí podemos ver en pantalla 85 años de rendimientos en los mercados bursátiles americanos, esto lo podemos ver a través del índice S&P 500. Un índice básicamente es una medida estadística que conjunta diferentes empresas, en este caso 503, en un solo instrumento, por decirlo así, para ir monitoreando cómo se va comportando dicho instrumento y tener una idea más o menos de cómo se comportan también los mercados bursátiles en dicho país. Ahora bien, si tú tomas esos 85 años, podemos ver que 20 de esos años fueron años de minusvalías, años negativos, y 65 años de años positivos o de buenos rendimientos. Si nosotros tomamos esos 85 años y promediamos los rendimientos de ambas categorías, podemos ver que el rendimiento promedio fue de alrededor del 10.7%. Un rendimiento bastante aceptable, muy por encima de la inflación que vimos que era del 3.60 y tantos por ciento. Entonces, mitigo el efecto de la inflación y además obtengo un 7%, 6 y tantos de rendimiento en mis inversiones. Vamos muy bien. Pero esto solamente sucede si eres disciplinado para poder mantenerte invertido durante todo este tiempo sin entrar y salir del mercado, liquidar mis inversiones, volverlas a meter, liquidar otra vez y hacer ese entrar y salir del mercado constantemente. Si tú eres una de esas personas que entra y sale del mercado frecuentemente, la siguiente lámina es para ti,
podemos ver aquí un pequeño comparativo de cómo se comportó una inversión en un instrumento de mercados internacionales por 10 años. Ese instrumento, si yo me mantengo completamente invertido, no entro y salgo, sino que compro en un punto y me quedo esos 10 años, mi rendimiento hubiera sido de alrededor del 16.54%. Un muy buen rendimiento. Pero si yo entro en pánico cuando veo las noticias y liquido mis inversiones y en ese sacar mi dinero del mercado me pierdo de los 10 mejores días de rendimientos, mi inversión hubiera bajado de 16% a 9%. Si en ese entrar y salir me perdí de los mejores 20 días, del 16.5 al 6.33%. Y si me perdí de los mejores 30 días, entonces mi inversión realmente bajó considerablemente del 16 al 4% casi. Entonces, si somos disciplinados de invertir constantemente y nos mantenemos invertidos, podemos acceder a los beneficios de los mercados a largo plazo. Y además de ese beneficio, podemos acceder también a lo que sería la tercera D o el dólar costo promedio. Esta la vamos a explicar con un breve ejemplo muy práctico. Supongamos que existen dos casos hipotéticos, uno de un mercado en ascenso, los cuales son un poquito más utópicos. Realmente no existen mercados que van en ascenso nada más. Los mercados normalmente fluctúan. Y otro mercado, el morado, que es un poquito más realista, en donde los mercados sí fluctúan. Digamos que tenemos dos inversionistas. Tenemos a Carlos, que decide invertir $1,000 cada mes, ya puso sus finanzas en orden, destina $1,000 para la inversión y va a comprar títulos de un fondo. Es decir, como que acciones de un fondo, un pedacito o un cachito de ese fondo de inversión del que hablamos. Van a ver que en el primer mes el costo de dichos títulos es de $10 y con esos $1,000 él puede comprar 100 títulos. Mes 2, el precio va en subida, cuestan un poquito más los títulos, puede comprar menos, 83.33. Y como el mercado sigue en ascenso, puede comprar menos títulos con los mismos $1,000 en este periodo de 6 meses. Entonces, en el mes 6, los títulos ya cuestan $20, él solamente puede acceder a 50 títulos. Entonces, compró un poquito menos títulos porque los precios van aumentando. Pero en un mercado más realista como el que vemos en morado, esos mercados van fluctuando y entonces aquí es donde aprovechamos ese dólar costo promedio. Mismos $1,000, Valentina invierte en el mes 1, obtiene los mismos 100 títulos, al mes siguiente esos títulos van un poquito en descenso o en minusvalía y lejos de espantarse y de sacar todo su dinero de sus inversiones, Valentina sigue invirtiendo disciplinadamente los mismos $1,000. Y en el mes 2, como los costos de esos títulos ya bajaron, ella puede acceder a más títulos en ese segundo mes. Tercer mes, los mercados siguen en descenso, Valentina sigue disciplinada en seguir invirtiendo $1,000, ahora puede acceder a más títulos. Mes 4, en su punto más bajo, ella accede a 500 títulos con los mismos $1,000. Y ahora sí, cuando el mercado va en ascenso de nuevo, vemos que puede comprar menos títulos, pero ya acumuló una cantidad considerable de los mismos. Y si después de los 6 meses hacemos un recuento de cómo vieron sus inversiones estos dos inversionistas, Carlos, por ejemplo, con esos mismos $6,000 en 6 meses, pudo acceder a 422 títulos. Si dividimos esos $6,000 entre esos 422 títulos, nos da un costo promedio por título de $14. Para Valentina, que estuvo en un mercado fluctuante, mismos $6,000, le compraron 1,259 títulos, ¿sí? Que divididos entre esos $6,000 en 6 meses, nos da un costo por título de $4.76. Eso es el dólar costo promedio. Si nosotros nos mantenemos disciplinados, podemos acceder a más títulos y su costo a la larga va a promediarse y va a ser inferior o muchísimo más bajo que en aquellos mercados ascendentes. Pues bien, con eso terminamos la tercera D y cerramos nuestra presentación, no sin antes hacer un muy breve resumen para dar un espacio para preguntas. Primer punto, hablamos de ese marco presupuestario 20-50-30 que nos permite poner nuestras finanzas en orden. Segundo punto, invertir conlleva un riesgo y otras consideraciones como la rentabilidad, el plazo y la liquidez. Tercer punto, aunque existen varios instrumentos en los que tú puedes invertir, un fondo de inversión es un instrumento diversificado y administrado profesionalmente que te permite acceder a muchos instrumentos de inversión en uno solo. Cuarto punto, con base en tu perfil de inversión,
uno de nuestros amigos de Gletir puede ayudarte a determinar dicho perfil y entonces seleccionar el fondo más adecuado que pueda complementar lo que ya estás ahorrando para tu jubilación o tu pensión. Finalmente, las 3 Ds de las inversiones son la diversificación, la disciplina y el dólar costo promedio. Con eso cerramos nuestra presentación del día de hoy, no sin antes regresarle los micrófonos a nuestra buena amiga Tania para abrir un breve espacio para alguna pregunta que pudiera haber. Tania. Excelente, Alejandro, muchísimas gracias. Creo que estuvo muy buena y muy clara. No sé si alguno quiere levantar la mano para que yo lo habilite a hacer alguna consulta. Quedamos unos minutos pendientes. De todas maneras, en los próximos días vamos a estar enviando un correo con, bueno, si a alguien le quedó alguna duda que quiera pasarnos por correo o que lo contactemos, y vamos a estar compartiendo la charla también. Buenísimo. Bueno, creo que cuesta, nadie se anima. O una de dos, o fue una explicación muy completa y quedó todo súper claro, o a lo mejor la gente todavía está un poquito escéptica de esto y no sabe si animarse o no a preguntar algo. Pero por favor, este es el momento perfecto, ninguna pregunta. Es por escrito, o sea que cualquiera puede, también puede hacerlo por escrito, pero... Sí, correcto. Ojalá se animen, porque este es el momento perfecto para poder despejar cualquier duda que tú tengas acerca de las inversiones. Perfecto, acá tenemos la primera. Buenísimo. Juan. Habilitamos ahí el micrófono de Juan. A ver, perdón. Hola. Venga, Juan, ya te escuchamos. Adelante, Juan. Sí, ¿qué tal? Muy buena presentación, la verdad que muy clarita. Gracias. Quería saber cómo se abre una cuenta como para invertir en algún fondo de los que me pueda ofrecer Gletir. Tania, esa pregunta Perfecto, es para Gastón, ti. No sé si estás ahí en línea, capaz que es mejor que lo explique Gastón. Buenísimo. Venga, Gastón. Bueno, hola, primero que nada me presento, Gastón de este lado. Yo trabajo en Gletir ya hace un tiempito. Agradecerle también a Alejandro por la espectacular charla educativa que nos dio hoy. Gracias. En respuesta un poco a lo que nos consultaba Juan, para abrir una cuenta hoy en día lo puedes hacer 100% online a través de nuestra cuenta, de nuestra página web, perdón, que es www.gletir.com, que después seguramente Tania les va a estar dejando también el mecanismo de contacto. Allí hay una solapa donde dice abrir tu cuenta y simplemente es seguir los pasos. Es muy sencillo, hoy en día el proceso es 100% online y en unos 6-7 minutos ya puedes terminar el proceso, y en unas 48 horas hábiles, si todo está ok, te damos la bienvenida para que puedas acceder a todo el abanico de opciones de instrumentos que hay en Gletir. Perfecto. Tenemos otra consulta por acá. Adelante. A ver. ¿Tú puedes saber, Alejandro, activarle el audio? No sé. ¿Silvia? Sí. No, parece que no. A ver, yo ahora. Perfecto, sí, Venga, Silvia. Listo. Sí, me gustó mucho la charla. Gracias, y yo ya abrí en Gletir cuentas en el Fondo Centenario. En los dos, en el en pesos y el en dólares. Pero fue una vez sola que lo hice porque era un dinero que ya tenía y decidí ponerlo allí. Ahora, si yo quiero invertir en Gletir Global, ¿no? Primera pregunta, ¿es a través de Gletir Global que yo accedo a los fondos de inversión? Por ejemplo, el S&P 500 u otros de interés. Y otra pregunta que quiero hacerles es si hay un mínimo para acceder a estos fondos del mercado global. Buenísimo. Continúo yo en este caso, Alejandro. Adelante. Silvia, para acceder a Gletir Global, les digo, con tu cuenta única de Gletir ya puedes acceder a lo que es Gletir Global. Básicamente en lo que se bifurca tu cuenta es en que te la puedas autogestionar o no. En este sentido, vos vas a poder encontrar una gran cantidad de instrumentos en lo que es la plataforma de Gletir Global, entre ellos acciones, algunos bonos, ETF, y también vas a poder encontrar, justamente que hoy hablamos de fondos mutuos,
como por ejemplo los de Franklin Templeton, como el de otras casas, otras familias de fondos también. Había una segunda ¿Y cómo pregunta hago? también, Gastón. Sí, mínimos, sobre mínimos de inversión. En el caso de mínimos, Bueno, pero ya me dijo que no tiene mínimo, Silvia, para poder acceder a un instrumento. En el caso, por ejemplo, que sean acciones, sí tiene un mínimo porque se compran cantidades justas y si una acción cotiza a $500, por ejemplo, el mínimo va a ser $500 en ese sentido. Pero, por ejemplo, para comprar un fondo mutuo no existen mínimos. Mismo para los otros instrumentos, solo que tenga una restricción por el precio o el valor que tiene. Algo que me gustaría... y en esos fondos, Sí, por ejemplo, los fondos, perdón que yo te te corte, puedo Silvia. hacer una preguntita. En esos Sí. fondos, yo puedo, ¿cómo es la inversión a través de la plataforma de Gletir? ¿Invierto directamente en el fondo o yo habilito a Gletir para que invierta el dinero de mi cuenta en ese fondo? Claro, ahí en ese sentido, Silvia, la idea es que tú te autogestiones la cuenta, pero tenemos un personal, un equipo de soporte que te va a poder estar ayudando si tú estás buscando algún tipo de fondo en algo particular, que tenga algún foco en empresas grandes de Estados Unidos, por ejemplo. Y bueno, ahí vamos a salir a buscar los fondos mutuos que están disponibles para poder adentrarnos a este tipo de inversión. Perdón, y como también comentaba Alejandro, se puede estudiar también tu perfil de riesgo para poder evaluar el fondo que mejor se adecue a tu situación. Claro, bien. Exacto. Bueno, muchas gracias. No, por favor, algo que quería mencionar y que se consultaba Silvia, por ejemplo, en el caso de los fondos mutuos, uno puede comprar por un monto. Es decir, quiero comprar $200, por ejemplo, de tal fondo, y no tiene que acceder a una cuota aparte del fondo, que es distinto, funciona distinto que las acciones. Las acciones uno tiene que comprar en cantidades justas, en el caso de los fondos puede comprar valor monetario. Le llamamos títulos fraccionados, ¿no, Gastón? Tú puedes invertir un cierto monto y ese monto te va a dar, no sé, 25.8 títulos de un fondo. Entonces se te puede vender un título fraccionado de un fondo y entonces, como bien dice Gastón, es con base en el monto que inviertas y no tanto en el número de títulos que quieras acceder. Perfecto, habilitamos otra pregunta para seguir. Adelante, por favor. Perfecto. Rafael, si te habilitas el micrófono, capaz que ahí podés. Venga, Rafa. Hola. Sí, adelante, Bien. Rafa. Una charla, Alejandro, la verdad, muy, muy clara. No, mi pregunta es, ¿cuáles son las comisiones que se cobran cuando yo voy a entrar al fondo? ¿Tá? Te pongo un ejemplo. Nosotros, estos fondos de Franklin Templeton, yo he comprado algunos por Itaú y nos cobran una comisión para entrar, no para el rescate. Gastón, no sé cuál sea el caso particular ahí de Gletir en cuanto a los gastos y costos. Sí, en Gletir funciona exactamente igual. Tenés una comisión por suscripción, por entrada, al mínimo de $75. Ok. Sí, por lo general se cobra, puede ser un variable que va desde 0,75% hasta con el mínimo ese de $75, como te comentaba. ¿Tá? Dependiendo del fondo que vayamos a operar, muchas veces no tenemos comisiones en el rescate o en la salida, en otros sí. Entonces, lo mejor sería ver puntualmente en la boleta que queremos operar, si fuera en la plataforma, por ejemplo, el instrumento que estamos operando en cuestión. Si efectivamente tiene un costo o no. Muchas gracias. Perfecto, seguimos con una más. Sebastián, Sí. habilitamos a ver si te habilitas el micrófono también. Te escuchamos. Sebastián. Veo que ya tiene. Y capaz que si hay alguna otra consulta. Sebastián quedó ahí habilitado para poder hablar. Tiene la mano levantada. ¿No me escuchan? Ahora sí. Buenísimo. Sí, ahora sí. Listo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. No, quería consultar, porque en mi caso, yo en Global Gletir, en un fondo que sigue al Standard & Poor's, que cotiza en la Bolsa de Londres, y bueno, me quedó un remanente ahí que
lo decidí poner en unas acciones. Entonces quería preguntarle a Alejandro qué consejo me puede dar con respecto a manejar acciones, porque tengo entendido que el 90% de las transacciones que se hacen de trading, por lo general salen perdiendo, ¿verdad? Yo creo que ahí la pregunta tiene que ver más que nada con tu perfil de inversionista y con tu nivel de tolerancia al riesgo. Recordemos que las acciones tienen un perfil de rendimiento y riesgo un poquito más alto en comparación con instrumentos de deuda. Y además, la otra consideración también es el horizonte de tiempo al cual quieres invertir. Entonces, si tu horizonte de tiempo es a largo plazo y tu nivel de tolerancia al riesgo es alto, las acciones son una buena opción para ti. Si por el contrario estás buscando una inversión a un plazo mediano o corto y tu nivel de tolerancia no es tan alto, entonces instrumentos de renta fija pudieran ser una mejor opción. Y por ahí tienes 3 opciones de corto, mediano y largo plazo que también se adecuan un poco más a un cierto objetivo de inversión más específico. En cuanto a un instrumento específico que pudiera yo recomendar, desafortunadamente, como mencioné al inicio de la plática, en la academia no hablamos de producto, simple y sencillamente nuestra labor es educativa. Lo que sí podría recomendar es que te acerques a nuestros amigos de Gletir para que platiques por ahí con algún asesor financiero y ver realmente cuál es ese objetivo o para qué quieres ocupar ese recurso que tienes por ahí de remanente. Y ya ellos te podrán sugerir algún fondo o algún instrumento un poquito más adecuado. Entonces, espero que con esto haya dado un poquito de respuesta a tu pregunta. Sé que a lo mejor no lo hice como tú lo deseabas, pero ojalá eso te dé un poquito de pauta. ¿Ah? Venga, Seba. Impecable, bueno, muchas gracias. De nada, un placer. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta. De nuestra parte quedamos a las órdenes, como les comentaba. Perdón, Tania, si no hay una pregunta, me gustaría agregar algo sí. De un nuevo instrumento que estamos terminando de desarrollar en Gletir, que combina muchas de las cosas que estuvo hablando Alejandro hoy, o muchos de los beneficios de la inversión que estuvo hablando Alejandro hoy, como el beneficio de la diversificación, el largo plazo, y aún mejor con costos sumamente bajos. Van a ser estrategias que dentro de las estrategias que se van a adecuar a un perfil de inversor, cuanto más tolerancia al riesgo tengan, mayor potencial de ganancia tendrán a largo plazo, y van a haber 5 estrategias distintas donde cada una va a tener familia de fondos o fondos mutuos de inversión, lo que quiere decir que en una sola inversión van a estar diversificando en cada una de las estrategias, y la idea es que sea una especie de fondo de retiro extra, o que para que ya vaya uno generándolo, o que tenga el objetivo en verdad que cada uno desee, pero siempre apuntando a largo plazo. En este sentido, la idea es que inicialmente hagan un aporte de $500 y después periódicamente o mensualmente logren tener el hábito de ese ahorro y puedan hacer ingresos con un mínimo de $100. Buenísimo, Gastón. Está saliendo a la brevedad también, así que bueno, estén atentos. La brevedad, sí, exacto. Vamos a estar informándolo en nuestras redes, vamos a estar organizando una conferencia de lanzamiento para todos aquellos interesados que puedan participar e informarse más. Así que bueno. Buenísimo. Pongo en pantalla esta lámina porque los instrumentos de los que habla Gastón me imagino que son relacionados para la previsión social o para la jubilación. Hablamos, aquí en México los llamamos ciclos de vida. Dependiendo de la edad en la que te encuentres, te van a asignar un fondo de inversión con un cierto perfil o una cierta asignación de activos más específica para tu edad y para tu horizonte de tiempo, y que pueden servir como un complemento perfecto para el sistema de previsión social que ya tienen ustedes allá en Uruguay. Entonces, buenísima esa intervención, Gastón. Por favor, ahí estén pendientes para este lanzamiento de estos instrumentos, porque son un muy buen complemento para el sistema de ahorro para el retiro. Totalmente, y muchas gracias, Alejandro. No, hombre, pues a ustedes por la invitación, a todos los que están aquí conectados por haberse conectado y por haber compartido con nosotros toda esta información. De mi parte es todo. Les deseo un excelente día y mi agradecimiento para todos ustedes y para Gletir por la invitación. Esperamos vernos pronto. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos. Los invito a cualquier cosa, información adicional en nuestra página web www.gletir.com. Donde pueden encontrar toda la información que deseen y bueno, sin más, invitarlos también a contactarnos. Venga, bonita tarde para todos. Gracias, Alejandro. Sí, gracias a todos. Gracias a todos. Chao, chao.